En esta serie de estudios sobre la epistemología. Comenzamos toda esta serie con la lista de pecados, a la cual volveremos, incluso veremos algo sobre esta lista, un pequeño detalle el próximo domingo. La lista de pecados, o sea, las palabras descriptivas que hablan de la naturaleza humana caída, en las distintas formas en que pecamos. Después analizamos todo el asunto desde la perspectiva de la epistemología, de la responsabilidad humana de ser, hacer y saber y querer lo que Dios dice, ¿no? En contraste con la gran mentira del diablo, analizamos todo el debate que sucedió en el jardín de Edén en relación con la libertad humana, y quiero mencionar aquí algo de este debate como un resumen. Lo hemos visto ya repetidas veces. El diablo llegó al jardín de Edén diciendo que el hombre ha de tener una libertad absoluta de hacer lo que quiere, no importando si sea bueno o malo, que Dios no puede limitar la libertad humana en forma alguna, que no puede poner ningún límite a dicha libertad, y aún más el diablo negó abiertamente que Dios podría imponer alguna prohibición, diciéndole que si Dios fuera a quitar su libertad de comer de todos los árboles del huerto, que entonces Dios estaría quitándole su libertad. Y aún más alegaba Satanás que Dios no tiene el derecho, que no tenía y que no tiene el derecho de limitarnos en ningún sentido, ¿no? O en otras formas, el diablo estaba alegando que el hombre es libre de su responsabilidad ontológica como criatura de Dios, de ser lo que Dios dice, de hacer lo que Dios quiere, de saber lo que Dios le enseña o le revela, y libre aún más en el sentido de que puede hacer sus propios propósitos. La teleología que trata con el destino, el propósito, el fin de las cosas, que el hombre puede crear su propia realidad. Y al mismo tiempo ya hemos visto que Dios dijo en relación con todo este argumento que el hombre no es libre, que no es un ser autónomo. Y en este sentido recuerden ustedes lo que ya hemos visto sobre la idea de la autonomía, que el hombre no tiene el derecho de hacer ninguna cosa contraria a la palabra de Dios, que su verdadera libertad siempre ha sido limitada por la palabra de Dios, y que lo que Satanás estaba ofreciéndoles a Adán y Eva en el jardín de Edén era simplemente una gran mentira. Ahora, después de analizar todo en relación con esto a la luz de Romanos 1 y cómo Satanás terminó hasta cambiando el concepto de Dios, introduciendo al mundo la idolatría en sus distintas formas y toda la perversión que vino como consecuencia, vimos en la parte final de este capítulo 1 de Romanos que el hombre quedó reprobado y condenado en sentido religioso, reprobado y condenado en sentido moral, de la misma manera como en sentido intelectual, en sentido social. Todo esto ya lo hemos visto en nuestros estudios anteriores, y que todo esto condujo por fin a la sentencia pronunciada desde un principio en el libro de Génesis, la famosa sentencia de muerte. Y esta es la sentencia que tenemos aquí en el versículo 32, que habiendo entendido el juicio de Dios, dice Pablo que los que practican tales cosas son dignos, o sea, merecedores de la muerte, merecen la muerte. Ahora, hace 2 semanas comenzamos a analizar esta muerte. En el primer estudio hablábamos simplemente de las 3 distinciones: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, alegando que la muerte significa separación de Dios. La muerte física es la separación del cuerpo y el alma, la muerte espiritual es la separación de la persona de Dios, y la muerte eterna es la separación definitiva final, ¿no? La muerte eterna en el infierno. Hablábamos un poco hace 2 semanas del tema del infierno. Nuestra intención no fue de abarcar mucho sobre ese tema, y hace 8 días hicimos un paréntesis para contrastar algunas
algunos aspectos terribles del infierno, como un mundo de odio, ¿no?, en donde no existe la bondad, el amor, ni ninguna bendición divina. Con el cielo hicimos como entre paréntesis, ¿no?, un estudio contrastando esos dos destinos. Ahora, el día de hoy lo que vamos a hacer es fijar nuestra atención en esta condición de muerte espiritual. La muerte espiritual, vamos a estar ocupados por lo menos 2 domingos con este tema, y vamos a analizar la muerte espiritual desde la perspectiva de la doctrina de la depravación humana, y el día de hoy en forma específica vamos a detenernos para poner algunas bases para entender la controversia moderna en relación con el libre albedrío. Ahora vean con mucha atención la frase muerte espiritual. La muerte espiritual, que ya hemos visto en síntesis que es la separación de Dios, significa desde la perspectiva práctica de este asunto todo lo que está en esta lista, en Romanos 1, el catálogo de pecados, la otra lista que vimos en 2 de Timoteo, significa que el hombre por naturaleza es un ser corrupto, ¿sí?, primero, y segundo, espiritualmente hablando, incapaz. O sea, que el hombre por naturaleza se encuentra en un estado de corrupción moral y al mismo tiempo espiritualmente incapacitado, ¿sí?, o incapaz de hacer la voluntad de Dios. Y cuando abarcamos toda esta cuestión, lo vamos a hacer partiendo del tema de la muerte espiritual, que estamos mencionando aquí en solamente 2 de sus efectos, 2 de sus consecuencias, la corrupción moral, la incapacidad espiritual, y vamos a ir dando a esta serie de estudios, ¿no?, un cambio para encaminarnos hacia todo lo que es esta muerte espiritual, y desde la perspectiva de la Biblia y la epistemología divina, la única esperanza de salvación, el único camino de salvación, o sea, en base a esta terrible verdad. Ahora, nosotros ya sabemos, ahora fíjense muy bien en lo que vamos a decir, ya sabemos de todo lo que hemos escuchado hasta ahora en esta serie de estudios, que el mito de la libertad humana desde la perspectiva de la supuesta autonomía humana es efectivamente un gran mito. ¿Por qué? Porque el hombre no es libre de restricciones y ni siquiera estaba libre de restricciones o limitaciones en su condición original. Esto ya lo hemos comprobado, ya lo hemos visto de la palabra de Dios, tanto en Génesis como en Romanos. Ahora, segundo, el mito acerca de esta supuesta autonomía humana que afirma que el hombre entonces como libre no tendrá que rendir cuentas a nadie, basándonos, ¿no?, en las 2 ideas de la palabra autonomía. Un ser autónomo es libre de restricciones, limitaciones de parte de personas o cosas ajenas, y es un ser que no tiene que rendir cuentas a nadie. El hombre no es libre en el sentido de ser libre de restricciones, ni menos libre de la obligación de rendir cuentas a Dios. Nunca ha sido libre en esos sentidos, nunca ha sido autónomo, ni jamás pudiera llegar a ser libre en esos sentidos. Solamente Dios posee esa libertad, solamente Dios es libre de restricciones, limitaciones, en relación con cosas ajenas, ¿no?, o personas o poderes fuera de Él, y solamente Dios no tiene que rendir cuentas a nadie. Los hombres, ahora, vean, los hombres al rebelarse en contra de Dios en el jardín de Edén, lejos de lograr más libertad, lejos de ¿cómo puedo decirlo?, afirmar lo que Satanás les estaba diciendo, no, ustedes son libres y Dios no puede hacer nada en este asunto y no va a pasar nada, lejos de comprobar su propia experiencia esa gran mentira del diablo, lo que hicieron fue algo completamente contrario. En realidad
se metieron en una condición, como vamos a ver, más limitada, más restringida, más difícil, en muchos sentidos, que la situación que Adán tenía, o Adán y Eva tenían antes de la caída. O sea, lo que pasó como consecuencia de su rebeldía en el jardín de Edén es lo que tenemos aquí en esta frase, la muerte espiritual. Y esta muerte espiritual consiste, como vamos a ver, y ya lo hemos visto, ¿no?, de la corrupción de las facultades de su alma, su mente, sus emociones y su voluntad, y como consecuencia esa corrupción es lo que resulta en una incapacidad completa en relación con las cosas de Dios, en relación con las cosas espirituales. Entonces esta es la base, este es el contexto en el cual vamos a introducir el día de hoy este tema de la depravación humana. Aquí vamos a poner la palabra depravación. Y el día de hoy nuestra intención es de introducir el tema y enfocar una sola controversia, la controversia en relación con el libre albedrío. Ahora vamos por partes. Esta palabra depravación, que viene en realidad de este aspecto de la corrupción moral de la naturaleza humana, es una palabra teológica. Es una palabra usada para hablar de la condición espiritual del hombre después de la caída, ¿sí? Como un ser humano, el hombre es depravado. La depravación se refiere a la corrupción de su naturaleza. Como un ser moral, el hombre es responsable ante Dios en todos los sentidos, y a esa responsabilidad llegaremos antes de concluir el día de hoy. Pero la depravación significa en este sentido que el hombre, como consecuencia del pecado, ahora se encuentra en una condición pecaminosa, o sea, como consecuencia de la caída se encuentra en una condición pecaminosa, en una condición, como vamos a ver, de incapacidad en sentido espiritual. En este sentido, lo que la Biblia utiliza es en realidad lo que vamos a llamar un lenguaje figurativo para hablar del hombre como muerto en sentido espiritual, como ciego y sordo ante las cosas de Dios. La Biblia habla del hombre en este sentido refiriéndose a la corrupción de su alma, diciendo que la totalidad de su ser, la doctrina teológica es la de depravación total, y sobre esto vamos a hablar de hoy en 8, pero aquí solamente lo voy a mencionar. Esta palabra total se refiere a la totalidad de su ser, tanto su mente como sus emociones, deseos y anhelos, como de la misma manera su voluntad, los tres elementos de la personalidad humana, ¿no? Quedaron afectadas estas tres partes por el pecado, o la depravación de su naturaleza, la corrupción de su naturaleza en su condición de muerte espiritual, alcanza hasta la totalidad de su ser. Ahora, este punto es importante por lo siguiente, lo vamos a ver más adelante, pero véanlo aquí en la introducción. Muchas personas están dispuestas a aceptar que el hombre quedó afectado en su facultad de entendimiento y aún en sus emociones como consecuencia del pecado, pero la mayoría de los grupos filosóficos y aún religiosos hoy en día, dentro y fuera del cristianismo y aún dentro de lo que nosotros entendemos como los círculos evangélicos, la mayoría de los grupos se detienen en este punto para negar que la voluntad humana haya sido afectada por esta depravación, y es por lo tanto que llegaremos más adelante a este asunto del libre albedrío. Ahora, lo que voy a hacer para introducir este tema, y aquí estamos poniendo ciertas bases, ¿no? Voy a leer de la confesión, y esta confesión de fe, que es de la época puritana, es la misma que han usado, ven con mucha atención, en las iglesias presbiterianas, en las iglesias bautistas, en las iglesias congregacionalistas, o sea, en todas las iglesias evangélicas, protestantes, en ese sentido, que tienen raíces en la Reforma. Esta confesión de fe, la que nosotros conocemos como de Londres en su versión bautista, en los grupos
presbiterianos se refieren mucho a la confesión de Westminster, es a fin de cuentas la misma confesión. Dice, y vamos a leer 2 párrafos, nos dice lo siguiente en relación con este asunto. Dice lo siguiente: el hombre, por haber caído en el estado de pecado, y esto es lo que ya sabemos del libro de Génesis, ha perdido completamente, y esto es su incapacidad, ¿sí? Ha perdido completamente toda habilidad de hacer cualquier bien espiritual que acompaña a la salvación. Está completamente opuesto al bien espiritual, y ahora esto es lo que nos interesa: muerto en pecado. No puede convertirse por sus propias fuerzas, ni siquiera prepararse para ello, no sea para la conversión. Y luego, cuando leemos este lenguaje, hay que entender bien de qué se trata. La confesión de fe de la cual estamos citando al referirse al hombre caído no está hablando de la condición de Adán y Eva antes de la caída, sino después, ¿sí? Ahora, más adelante, en el capítulo 6, vienen esas palabras, dice lo siguiente: nuestros primeros padres cayeron de su justicia original, y nosotros caímos con ellos, como una raza. Y de este pecado, el pecado original, vino, vean lo que dice, esto es nuestro tema, la muerte sobre todos. Todos llegaron a estar muertos en pecado y corruptos, la corrupción, vean, corruptos en todas las facultades, la mente, las emociones y la voluntad, y partes del alma, y aún añade, y del cuerpo. Y puesto que ellos, siendo la raíz de la raza humana, por la determinación de Dios, tomaron el lugar de toda la raza como representantes, y la culpa de su pecado fue imputada, o sea, acreditada, y la naturaleza corrupta de ellos fue transmitida a toda su posteridad. Ahora, esto es una gran declaración que nosotros la podemos entender de una forma muy sencilla, leyendo aquí en Romanos, véanlo en Romanos 5, en el versículo 12, en donde dice lo siguiente: como el pecado, pasando por alto la primera parte de este texto, y vean en la segunda frase, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Qué tipo de muerte? Eso es la muerte no solamente en sentido físico, no solamente en sentido cuando hablamos de la muerte eterna en referencia con la doctrina del infierno, pero esto es desde un principio la muerte espiritual que pasó a todos los hombres. Y luego dice, pues, que todos pecaron, pretérito pasado, todos pecaron en Adán. Incluso esto es el argumento a lo largo de este pasaje. Quiero que lo veamos, no vean en 15. Mas no como el delito tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, hasta ahí nada más, murieron, muerte espiritual vino sobre muchos debido a qué, aquel delito. ¿Cuál delito? El pecado del primer Adán. Vean en 18, así que de la manera que por un delito vino la culpa, no solamente la muerte es consecuencia del pecado, pero ¿cuál pecado? La culpa del pecado de Adán y Eva, es lo que el apóstol tiene en mente aquí. Vino la culpa a todos los hombres, ¿para qué? Para condenación. Lo mismo ven en 19, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. Toda la raza en su conjunto, no en su totalidad, llegó a ser una raza pecadora, ¿no? Por la desobediencia de ¿quién? Del primer Adán. Y luego vean en el versículo 21, porque ahí se menciona nuestro tema, porque de la manera que el pecado reinó para muerte, esto es la muerte espiritual, incluyendo los otros afectos también, pero lo que nos interesa es este asunto de la muerte espiritual. Esta muerte espiritual vino sobre toda la raza humana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos entender de todo esto? Ven con mucha atención. Que lo que estamos afirmando aquí es un hecho, ¿sí? Y
por qué estamos diciendo algo que parece ser obvio y prácticamente necesario, ¿no?, comentarlo? Por lo siguiente, porque prácticamente todas las religiones en este mundo, incluso todas las formas falsas del cristianismo, niegan lo que estamos diciendo y lo que las escrituras afirman en este punto. El punto es muy sencillo. La caída de la raza humana en el pecado y todas las consecuencias que fluyen de esta caída, ¿sí?, son hechos, son realidades, ¿sí?, son cosas reales. Y esto quiere decir que el periodo de la prueba de la raza humana pasó hace cuántos miles de años, pongamos un mínimo, ¿no?, de 6 hasta 10,000 años, dependiendo de cómo fuéramos a medir el tiempo. Pero la caída de la raza humana se acabó. ¿Con cuáles seres humanos? Con Adán y Eva. Y esto quiere decir que nadie está siendo probado ahora. La idea de que los seres humanos entren al mundo para que sean probados, para ver qué es lo que van a hacer, es la base de todas las enseñanzas falsas acerca de la salvación. O sea, la Biblia comienza diciendo, no, nos narra cómo la raza humana cayó en pecado y nos dice, esto terminó. Cada individuo entra a este mundo ahora bajo las consecuencias de algo que pasó hace miles de años. O sea, entramos al mundo espiritualmente muertos, corruptos y, como vamos a ver, incapacitados debido a algo que pasó hace siglos, hace miles de años. Nadie entra ahora para ver qué es lo que me va a pasar. O sea, Dios pudiera haber puesto esto. Estamos perdiendo el tiempo en un sentido al hablar de todo esto, pero porque muchos de ustedes ya lo entienden, pero Dios pudiera haber puesto a cada ser humano en la misma condición de Adán y Eva, para ver qué harán. No lo hizo así. Y las razones por las cuales no lo hizo así son muchísimas, ¿no? Pero en vez de hacerlo así, Dios puso a Adán y Eva como los representantes, como mediadores. En realidad estaban colocados bajo un pacto, y sin meternos en esos detalles. Y dependiendo de cómo reaccionaran, reaccionaron ante la obligación de obedecer a Dios en ese pacto, ¿sí?, determinarían no solamente su condición espiritual, sino la de todos sus descendientes. Y sabemos que fallaron, ¿sí? Pero vuelven a escuchar, toda religión falsa y cada enseñanza errónea respecto al camino de la salvación empieza en este punto, negando la realidad de todo lo que hemos visto en nuestros estudios anteriores y todo lo que vamos a ver el día de hoy acerca de no solamente la corrupción de la naturaleza humana, sino especialmente su condición incapaz o de incapacidad espiritual. Todas las religiones falsas comienzan negando que el hombre es un ser caído en la totalidad de sus facultades. Quieren enseñar que el hombre es medio caído, medio muerto, o estás muerto o no, medio muerto, medio incapacitado, ¿sí?, medio esclavizado por el pecado, medio está entenebrecido, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Esta doctrina afirma que tenemos que analizar lo que Dios dice, la epistemología divina acerca de la condición espiritual del hombre como un hecho, ¿sí? Ya, el hombre es un ser muerto, espiritualmente hablando, ¿no? Ahora, en este sentido, estamos planteando el argumento. Ahora, vamos a pasar de este punto. Estoy viendo aquí qué es lo que puedo eliminar, porque vamos a estar ocupados algunas semanas con este argumento. Ahora, vamos a dejar una serie de comentarios sobre esto y vamos a ir directamente, para que esto sea más entendible, a discutir el día de hoy lo que he estado diciendo, el tema de su libre, así lo voy a decir, albedrío, ¿sí? Vamos a ocuparnos en este tema y llegaremos también a relacionar esto con su responsabilidad y vamos a dejar el tema parado a mitad de camino, ¿no? Ahora, vamos a ir directamente al tema de su voluntad. Ahora, antes de leer
los textos, y el domingo vamos a ver muchísimos, el próximo domingo. Vean un texto importante en Efesios en su capítulo 2, ¿no? En donde todo lo que hemos dicho hasta este momento está en una forma de síntesis. Efesios 2, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 1. De ella recibisteis vosotros que estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición de la raza humana caída. Muertos, separados de Dios, pero ya estamos añadiendo ahora corruptos. Esto ya lo hemos comprobado en los estudios anteriores, y como vamos a ver, totalmente incapacitados, ¿sí? Incluyendo en nuestro albedrío, muertos en delitos y pecados. Y luego dice, en que en otro tiempo anduvisteis, vivos sí, pero espiritualmente corruptos y incapacitados, porque anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, esclavos del diablo, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, la naturaleza humana caída, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y podríamos detenernos aquí para ver que la mente, las emociones y la voluntad están en este versículo. Y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Luego, en relación con todo esto, vienen toda una serie de argumentos acerca de, a la luz de esta condición caída, depravada, la única esperanza de salvación es que Dios nos dé vida espiritual. Y esta vida espiritual es la única cosa que nos puede rescatar de esta corrupción moral y de esta incapacidad espiritual, como vamos a ver, ¿no?, en los próximos estudios. Entonces, aquí tenemos en una forma resumida todo lo que hemos visto, todo lo que hemos dicho hasta ahora, en estos versículos que acabamos de leer. Los deseos de la carne, la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos, hijos de ira, espiritualmente muertos, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a ir directamente a este tema del libre albedrío, y vamos a detenernos aquí al principio para hablar de cómo funciona la voluntad humana. Y es importante aclarar algunos detalles acerca de esto antes de entenderlo bien, o antes de poder entenderlo bien. Ahora, aquí vamos a ir por partes, hablando de la función de la personalidad humana. ¿Cómo funciona la voluntad? ¿Cómo funciona el albedrío? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la voluntad humana? Vamos por partes aquí. La voluntad humana es simple y sencillamente la capacidad de escoger. Muchas personas, al escuchar que el hombre perdió su libertad, incluyendo el libre albedrío en la caída de Adán y Eva, piensan erróneamente que esto quiere decir que el hombre perdió la capacidad de escoger. No, eso no es así, ¿sí? No, eso no es lo que estamos tratando de aclarar. Lo que debemos entender acerca de la voluntad es, fíjense bien, que la voluntad es la capacidad de escoger. Eso no hay duda. Y no estamos negando, ¿no?, que los seres humanos tengan la capacidad de escoger. Pero lo que debemos entender acerca de esto es lo siguiente. ¿Qué es lo que gobierna la voluntad? ¿Qué es lo que tiene control sobre la capacidad de escoger? O sea, ¿pudiéramos decir que la capacidad de escoger es algo independiente de la naturaleza humana? ¿Pudiéramos afirmar tal cosa? ¿Es la voluntad independiente una facultad autónoma? ¿O no es cierto que la voluntad es una facultad sujeta a la mente y a los deseos de la persona? Vuelvan a escuchar. ¿Es la voluntad libre, neutral, independiente, autónomo de las demás facultades de la personalidad humana o no? ¿Qué es lo que estamos diciendo?
Estamos diciendo algo muy importante. La voluntad humana escoge, sí, pero siempre escoge. ¿Por qué? Porque la mente, lo que pensamos, y los deseos de nuestro corazón le dicen a la voluntad qué es lo que ha de escoger, ¿sí? En cada acto, la voluntad humana está sujeta al control de la mente o las emociones, como sea. En este sentido, la voluntad humana no es libre o independiente de lo que la persona piensa o de lo que la persona desea, sino es esclavo, es algo sujeto, ¿no? En este sentido. Ahora, vamos más lejos. Desde la perspectiva bíblica, la voluntad humana siempre es controlada por la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza del hombre ejerce una influencia determinante sobre sus decisiones. O sea, lo que hemos de escoger será determinado por nuestra naturaleza, será controlado por nuestra naturaleza. Ahora, esto es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque en este sentido, el argumento que veremos más adelante es, si nuestra naturaleza es pecaminosa, inclinada al pecado, corrupta, naturalmente, ¿sí? Nuestras decisiones serán pecaminosas. O sea, la naturaleza del hombre, de la misma manera, no estamos en realidad diciendo algo nuevo aquí, de la misma manera que la mente y las emociones ejercen control sobre la voluntad, la naturaleza pecaminosa del hombre también ejerce control sobre la voluntad. Ahora, lo que debemos entender aquí, lo vamos a ver un momento, es que esta misma naturaleza es simplemente la mente y los deseos, ¿no? Si la mente ha sido afectada, ya lo vimos en Romanos, una lista de 9 aspectos de la pecaminosidad de la mente, del intelecto, del entendimiento humano, ¿no? Si la mente es pecaminosa, si los deseos son también pecaminosos, la voluntad humana siempre escogerá a favor de lo que es pecaminoso. Esto es fácil de entender. O sea, la voluntad entonces controlada por lo que la persona entiende, por lo que la persona desea, por sus preferencias, sus gustos, sus apetitos. En este caso aún podríamos incluir sus sentimientos, ¿no? O sea, el hombre va a escoger conforme a lo que realmente quiere. A este punto llegaremos más adelante. Pero si su naturaleza es pecaminosa, si su naturaleza está inclinada siempre a la corrupción, entonces su voluntad es incapaz de hacer algo diferente. Su voluntad sufre de una incapacidad, como vamos a ver, debida a su naturaleza caída. Ahora vamos más lejos. Lo que estamos diciendo es que lo que determina este punto, el albedrío, ¿sí? La voluntad, lo que es el factor determinante aquí es la naturaleza de la persona. Ahora vean, este ejemplo lo conocemos muchos de nosotros, pero sirve para las personas que nunca lo han escuchado. Si esto es así, vuelven a escuchar, no estamos negando que el hombre tenga la facultad de escoger. No, esto es lo que significa la palabra voluntad. Lo que estamos afirmando es que el hombre siempre escogerá en conformidad con su naturaleza, en conformidad con sus deseos y sus pensamientos. Ahora, en este sentido, nadie tiene libre albedrío. Ahora, ¿en base a qué estamos diciendo esto? Que la voluntad o el albedrío de X persona, ¿no? O de todas las personas, como sea, no es una facultad independiente o libre de otras influencias. Ahora, para que lo entendamos bien, doy la ilustración. En este sentido, siempre afirmamos que ni siquiera Dios tiene libre albedrío. ¿Por qué? Porque Dios siempre escoge en su voluntad en conformidad con su propia naturaleza. Pero su naturaleza no es pecaminosa. Dios no puede pecar. Dios no puede hacer injusticia.
Dios no puede hacer nada, vean, en contra de su propia naturaleza justa y santa. Cuando las Escrituras dicen Dios no puede mentir, Dios no puede hacer injusticia, no estamos diciendo que Dios haya perdido la capacidad de escoger. Dios puede hacer todo lo que quiere, y Dios hace lo que quiere. Dios es autónomo, Dios es independiente en el sentido real de la autonomía y la independencia. Dios no es controlado por ningún poder, ninguna fuerza ajena, ¿sí? Nadie le puede pedir cuentas. Él no piensa qué van a hacer, qué van a decir si yo hago tal o cual cosa. No. Él es autónomo, Él es libre, pero su propia voluntad está sujeta a su propia naturaleza. Su naturaleza no es pecaminosa, sino es santa, ¿sí? Sus pensamientos siempre son santos. Sus emociones y deseos siempre están en conformidad con su propia santidad y justicia, y por lo tanto su voluntad no es libre para hacer algo contrario a lo que Él es. Entonces, todo este argumento se ha enredado desde un principio debido a que tantas personas no entienden este punto. No entienden que la voluntad de todos los seres inteligentes en el universo, incluyendo a Dios, no es una facultad independiente en ningún ser inteligente, ¿sí? La voluntad siempre está sujeta al carácter de la criatura o al carácter del hombre, si estamos hablando de seres humanos. Nunca es una facultad neutral, nunca actúa en forma independiente, en forma autónoma, nunca, no puede actuar así, salvo en las personas que están fuera de sí. ¿Qué quiere decir eso? O sea, aquí estamos dando como una suposición, ¿no? Que la mente, las emociones controlan la voluntad. Pero cuando hay una persona que anda haciendo cosas y tú le preguntas por qué hiciste tal o cual cosa, y te dice, no sé. Y me llenó, mi corazón se llenó del deseo de matar a fulano y lo hice. Sí, o sea, mi voluntad obedeció ese deseo pecaminoso de matar a fulano. Pero cuando las autoridades le preguntan por qué lo hiciste, no sé, porque en realidad amo a esta persona que acabo de matar. No sé. Y al escuchar una cosa así pensamos, no, esta persona está fuera, sí, no está funcionando en una forma racional, está actuando su voluntad, dando rienda suelta a su voluntad para que haga cosas que no tienen nada que ver con sus pensamientos y sus deseos. ¿Hay personas así en el mundo? Sí, pero están encerradas en un manicomio, ¿sí? Y no les tachamos de personas responsables, o sea, es porque son irresponsables y incontrolables y no tienen control desde la perspectiva de su mente y sus emociones sobre su propia voluntad, que dicen, no, es una persona loca, es una persona que peligrosa incluso, porque es capaz de hacer algo peor que lo que hicieron aquellos terroristas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? La voluntad siempre actúa en armonía con la naturaleza. Ahora bien, si la naturaleza de una persona es pecaminosa, como ya lo hemos estado diciendo, esto quiere decir que sus decisiones serán pecaminosas. Es algo fácil de entender desde esta perspectiva. Ahora, si la naturaleza de una persona está en enemistad, si es una naturaleza enemistada contra Dios, como es la naturaleza humana caída, corrupta, de tal modo que en su naturaleza, a nivel emocional, esa persona siente odio, enemistad en contra de Dios, entonces esa persona será completamente incapaz de escoger a favor de Dios, puesto que ve a Dios como su enemigo. Ahora, si entendemos lo que estamos aclarando aquí, muchos puntos acerca de esto se solucionan así de forma muy fácil. Y esto es un tema que muchas personas no han entendido bien. Entonces les invito a ver dos textos, ¿no?
Vamos a ver primero en 1 Corintios 2. 1 Corintios en su capítulo 2. Estamos tratando de hacer que esto sea muy fácil de entender. 1 Corintios 2 y el versículo 14. Cuando nos detenemos para analizar la condición espiritual de los hombres, y estamos diciendo que eso es una condición de corrupción e incapacidad, ahora esta fórmula es la que siempre usamos aquí. Vamos a fijarnos un momento. Hay muchos versículos, no vamos a ver más, salvo este texto es suficiente. De hoy en noche veremos más versículos. 2.14. El hombre animal, que es el hombre carnal, en las versiones modernas el hombre natural. El hombre natural, el hombre carnal, el hombre animal, es el hombre, como ya lo hemos estado diciendo, después de la caída, ¿sí? Es el hombre en la condición de muerte espiritual. Es el hombre corrupto y como vamos a ver, espiritualmente incapaz. Ahora bien, la mente de esta persona está espiritualmente ciega, ¿sí? Espiritualmente incapaz. Eso es lo que el texto dice. El hombre animal en su condición caída o natural no percibe. Percibir aquí es entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuáles son las cosas del Espíritu de Dios? O sea, cuando la verdad de Dios, la palabra de Dios, llega a la mente de esta persona, no la puede entender. Y luego, ven lo que dice. No solamente no puede entender esa verdad de la palabra de Dios, las cosas del Espíritu de Dios. En el contexto, todo el tema es la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento del Evangelio en sentido amplio. Pero vean, no solamente no puede entender estas cosas, sino, vean lo que añade, le parecen, para darlo en un lenguaje moderno, como si fueran locuras. Hay personas sentadas aquí que han seguido hasta este momento el estudio y se les hace que hemos estado diciendo puras locuras. ¿Por qué? Porque se encuentran todavía en la condición de muerte espiritual y su mente, al escuchar la verdad de la palabra de Dios, es totalmente incapaz de entender esta verdad. Y espiritualmente, no solamente no pueden entender, pero ¿hasta cuál punto? No se me enredan las cosas, no es que... No, te parecen como si estuviéramos diciendo tonterías. O sea, ustedes que están en esa condición de muerte espiritual, seguramente algunas personas presentes, pero ahora vean, va más lejos ahora porque dice, y no las puede entender. No las puede entender. Esa es incapacidad. No, es incapacidad. No las puede entender. El mismo argumento está en Juan 3, al que no ha nacido de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Ver es lo mismo en ese contexto en Juan 3. Al que no ha nacido de nuevo, ¿cuál es su condición? Es incapaz de ver, y aún luego dice, incapaz de entrar. Eso sería su voluntad. Pero es lo mismo, es incapaz, ¿sí? Su condición espiritual le ha dejado completamente incapacitado en cuanto al entendimiento de estas cosas. Ahora ven, ¿cómo va a escoger con su voluntad a favor de algo que no entiende entonces? No puede. Ahora, el otro texto es Romanos 8, y a este texto volveremos el próximo domingo. Ese es mi texto favorito en relación con este argumento. Romanos en su capítulo 8. Aquí tenemos una descripción en realidad muy importante acerca de esta persona. Aquí lo vamos a poner en este contraste, ¿no? De este lado vamos a poner al hombre carnal, el hombre en su condición natural, o la condición que estamos destacando como muerte, en sentido espiritual, en contraste con el hombre que está espiritualmente
vivo, ¿no? O la persona espiritualmente viva, para decirlo así, ha sido vivificada. Ahora bien, aquí este texto es importantísimo. Dice en el versículo 5, los que viven conforme a la carne. Ahora vamos a ampliar mucho aquí el texto. Los que literalmente en el griego son de la carne. Estos son los que están todavía muertos, espiritualmente hablando, en una condición de corrupción y incapacidad. Ahora vean las características de estas personas. De las cosas de la carne se ocupan. Dice, estas personas, ocuparse aquí es una palabra muy fuerte, ¿sí? Estas personas se ocupan, y esta palabra ocuparse se refiere a su mente. Esas personas no pueden entender la verdad de Dios, se ocupan de las cosas, o sea, en sus pensamientos, que tienen que ver con su misma naturaleza caída. Se ocupan de las cosas de la carne. Las cosas de la carne son todos los pecados que pudieran servir en un momento dado para dar satisfacción, placer, momentáneamente, aunque sea momentáneamente, a su naturaleza caída. Entonces, su mente se ocupa de las cosas pecaminosas, así lo vamos a decir. Ahora bien, al principio del versículo 6, dice, la intención de esta carne, la carne es su naturaleza. Ya hemos dicho, la voluntad es esclavo de la naturaleza, ¿sí? Si esta persona trata de pensar en las cosas espirituales o en la verdad de Dios, su misma naturaleza le impide hacerlo, no quiere hacerlo. No le agradan esas cosas, no procura, como que está saboreando, comenzando a saborear algo, y como que el sabor es como ácido, como amargo, y no puede ni siquiera seguir saboreándolo porque como le pica ahí en su lengua, ¿no? Que eso es la idea. Ahora bien, si tratan de pensar en las cosas espirituales, ocupar su mente, eso es la mente, eso es el entendimiento de las cosas espirituales, no puede, no le saben bien, para decirlo así. Ahora vean lo que dice acerca de esto. Esto es debido a que en el versículo 6, la intención, esta palabra es meta, designio, propósito, es una palabra teleológica, que quiere decir que lo que esta persona realmente quiere, ¿sí? Lo que esta persona realmente desea, lo que es su meta, su propósito de vivir, vean, la intención de su misma naturaleza carnal, la carne, la naturaleza humana corrupta y espiritualmente muerta, vean, es separarse de Dios. Separación aquí la estamos usando para explicar esta palabra muerte. Esta persona no quiere nada que ver con Dios. Prefiere esta condición de muerte espiritual. Las cosas espirituales le son, la palabra inglesa es insípidas. ¿Así se traduce? ¿Entienden esa palabra? Es algo como amargo. No me gusta eso, ¿no? Es como algunos de los hombres ahora, yo no sé a qué horas va a pasar el partido el día de hoy, ¿sí? Estábamos debatiendo en el coche la cuestión de si van a perder o no. No estamos hablando de México, estamos hablando de los Broncos. Pero a las mujeres, vean, que están presentes, el partido sea de los Broncos, ¿sí? O de otro equipo, les es una cosa insípida. No les interesa de todas formas el equipo, el deporte que fuera, no les importa. ¿Por qué? Su misma naturaleza, ¿sí? No tiene interés en esas cosas. A los hombres, algunos de los hombres presentes, sí. Esta es la idea aquí. ¿Qué me dijiste a las 2?
Vamos a apurarnos. Ahora vean, van a perder. Los Broncos van a perder. Ahora bien, vamos más lejos. Su naturaleza les inclina a esta condición de muerte espiritual. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay un contraste aquí. Estas personas se ocupan de las cosas que agradan su carne. Estas personas se ocupan de las cosas espirituales. Este contraste, algunos de ustedes lo conocen muy bien. Estas personas están en su misma naturaleza inclinadas siempre a alejarse de Dios, a separarse de Dios. No quieren tomar en cuenta a Dios. Eso es Romanos 1. Habiendo conocido a Dios, le dijeron, no, ni siquiera queremos escuchar noticias de Él. Pero en contraste con esta palabra muerte, el contraste aquí es vida. ¿Sí? Pero luego, ¿cómo ven cómo esto va más lejos? Cuando llegamos a la descripción que dice al principio del versículo 7, se repite la misma palabra, la meta, el propósito. ¿Sí? Eso es la teleología, lo que esta persona realmente quiere. Vean, en su corazón, en sus deseos, en sus emociones. No solamente separarse, alejarse, olvidarse de Dios. Es como si Dios estuviera muerto para esa persona. Prefiere que Dios no existiera, porque en su condición de muerte espiritual no quiere nada con Dios. Pero vean, ¿qué dice? Enemistad contra Dios. Esta persona está en una condición de enemistad. Esta es la palabra más fuerte posible para decir que esta persona no solamente no quiere a Dios, no ama a Dios, sino lo contrario, aborrece a Dios. Y esto es lo que ya hemos visto en Romanos 1, aborrecedores de Dios. Y en segundo de Timoteo, ¿recuerdan ustedes? Que decía, aborrecedores de lo bueno, de lo mismo, porque todo lo bueno proviene de Dios. Entonces, en su corrupción, vean, en la naturaleza corrupta que domina a estas personas, vean, todos sus deseos están inclinados en contra de Dios. En este sentido, afirmamos que son enemigos de Dios. Y cuando Cristo acusaba a los judíos de esto, les decía, y esta acusación es la misma para todos, ustedes me han aborrecido y me aborrecen sin causa. ¿Cómo es posible que aborrezcan al que es santo, justo, bueno? ¿Cómo es que, o sea, ustedes que piensan que si Cristo fuera a regresar al mundo no le harían lo mismo, deben volver a pensar en lo que estamos diciendo aquí. Los seres humanos siguen, por naturaleza, siendo enemigos de Dios, aborreciendo a Dios. Y si Cristo fuera a volver al mundo, no tardarían para manifestar exactamente lo que hicieron hace 2000 años con Él, para manifestar que aborrecen hasta el día de hoy a Dios. Ahora bien, lo que dice después, como consecuencia, en el versículo 7, debido a todo esto, estas personas en esta condición, vean, no se sujetan a la ley de Dios. Eso es su voluntad. Vean, hasta el último se refiere a la voluntad. No se sujetan a la voluntad de Dios, ¿sí? A la ley de Dios. La ley de Dios es la revelación de la voluntad de Dios en sentido moral, los 10 mandamientos. No se sujetan a la voluntad de Dios. Y ahora ven su incapacidad. Ni tampoco pueden. Porque, vean, esta condición de muerte espiritual es una condición de corrupción y de incapacidad. Ni tampoco pueden, dice. No poder es incapacidad, no pueden sujetarse a Dios. Entonces, desde esta perspectiva, el argumento es, de mi punto de vista, es bastante fácil de entender. A menos que haya un cambio en la condición espiritual de estas personas, a menos que sean espiritualmente cambiados para poder ocupar su mente con las cosas espirituales en vez de desear muerte, separación de Dios, vida con Dios, en vez de enemistad. El contraste es un contraste completo aquí, paz, ¿sí? Y en vez de no sujetarse, ahora de este lado
pueden sujetarse, ¿sí? O sea, el lado espiritual es un contraste exacto. Los que son del espíritu se ocupan su mente con las cosas espirituales, ¿sí? En vez de tener el deseo profundo de alejarse de Dios, de acabar, es como si quisieran matar a Dios. Esas personas quieren vida, y esta vida espiritual es una vida de compañerismo y comunión con Dios, de reconciliación con Dios, paz con Dios en vez de enemistad, y el deseo de sujetarse en vez de no poder obedecer. Estas personas pueden y en principio se entregan y se sometan a la voluntad de Dios. Entonces, aquí vemos que desde esta perspectiva, todo lo que andan discutiendo en muchos grupos filosóficos y religiosos, y aún entre las iglesias evangélicas de hoy, o alegando a favor del libre albedrío, es un mito. Por eso tenemos ese folleto que muchos de ustedes lo tienen, lo hemos repartido, el mito del libre albedrío. ¿Por qué? Porque si el hombre espiritualmente está ciego en su mente, inclinado hasta enemistado en contra de Dios a nivel emocional, de anhelos y deseos, su voluntad jamás se va a someter a Dios. Y esto quiere decir que no se va a arrepentir nunca de sus pecados, ni menos creerá en Cristo, se entregará a Cristo. Menos. ¿Cómo? Su misma naturaleza se lo impide. No puede. ¿Sí? Entonces, ahora vamos más lejos. Y en relación con todo esto, vamos a ver en Juan 6. El Evangelio según Juan es capítulo 6. Ahora, este argumento aquí es también un argumento que hemos usado frecuentemente, y yo les recomiendo que analicen cuidadosamente este argumento. Juan 6, porque este argumento es muy fácil de entender. Pero en el Evangelio según Juan, ya lo tienen, capítulo 6, en unos momentos vamos a ver los textos aquí. Ahora, vamos a detenernos aquí para borrar esto ya lo entendemos, hemos estado ocupados hablando de cómo funciona la voluntad. Ya entendemos algo sobre esto, pero ahora vamos más lejos. Ahora vamos a hablar de dos posibles definiciones del libre albedrío. ¿Sí? Vamos a dar dos posibles definiciones. La primera es lo siguiente: el libre albedrío es la capacidad de hacer elecciones, de tomar decisiones. ¿Sí? Eso no lo negamos. No hemos dicho que nadie puede escoger. No, eso sería absurdo. Sería negar que Dios le haya otorgado al hombre con la facultad de voluntad. No, lo que hemos dicho es que la voluntad nunca actúa como una facultad independiente o autónoma, en el sentido de que nunca actuará en forma separada, o sea, autónoma o independiente de la mente y los deseos de la naturaleza de la persona. Solamente aquellos que están fuera de sí actúan así. O sea, sin pensar o sin sentir nada, hacen cosas. Yo he conocido a algunas personas así en los manicomios. En serio. ¿Y cómo me asusta hablar con una persona así? Si ustedes han tenido la oportunidad de conocer a personas psicológica, legal y desde una perspectiva médica, o sea, hablando en esos sentidos, el juez les declara incompetentes. Porque hay lo que decimos en inglés, están desconectados. No hay ninguna relación entre lo que piensan, entre lo que sienten y lo que hacen. ¿Sí? Pero no estamos hablando de personas así, estamos hablando de personas en la condición de muerte espiritual que, vean, su voluntad siempre escoge en contra de Dios porque su mente y sus deseos les dicen que así ha de ser. Punto. Ahora, la primera definición del libre albedrío dice que el albedrío es la capacidad de hacer decisiones, de tomar decisiones, pero vean, sin ningún deseo, inclinación
o disposición previa. Vuelven a escuchar. Sin ningún deseo, inclinación o disposición previa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo acabo de decir. ¿Que el hombre toma decisiones como una persona loca? Si tú preguntas a la persona que está afuera, decir, ¿por qué hiciste tal o cual? No, yo no sé, yo no tenía el deseo de hacerlo. No, yo no tenía ni la menor inclinación de sacar la pistola y matar a mi mejor amigo, pero lo hice, no sé por qué. ¿Es correcta esa definición? No, claro que no. Esa definición es falsa porque afirma que los seres humanos toman decisiones desde una posición neutral, sin inclinación alguna, ¿sí? Sin razón alguna, sin motivo alguno. No, eso es falso, y ya lo sabemos. Es falso, ¿por qué? Porque dice que la persona toma decisiones, pero no motivada por nada. No hay nada. Yo quiero saber, hay algo, alguien hizo tal o cual cosa, y yo digo, hay algo metido en esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hizo? Yo nunca creo a las personas que me dicen, yo lo hice y no hay nada, no hay, ha de haber algo, no hay nada aquí, yo lo hice, pero no puedo decir más. Yo nunca creo a nadie que me dice eso. Porque escogemos siempre motivados por algo. Siempre. Y a menos que haya algo, ¿no?, metido de por medio, tú no vas a determinar nada, tú no vas a llegar a ninguna decisión. Si yo te ofrezco 0 y 0, ¿a qué escoger? Tú me vas a decir, ¿cómo voy a escoger? No me estás ofreciendo nada. ¿Sí? Entonces, esto es la supuesta teoría de una voluntad neutral, lo que hemos estado refutando desde el principio del estudio. Esa teoría es falsa. La voluntad no es neutral, nunca actúa en esa forma. ¿Sí? Entonces, hay muchos ejemplos de esto, pero los estoy pasando por alto. La teoría de una voluntad neutral es, desde una perspectiva práctica, imposible, porque significa tener una causa sin efecto, o mejor dicho, un efecto sin causa. Eso es lo mejor dicho. O sea, el efecto es, tú vas a escoger X cosa, ¿sí? Pero si yo te pregunto por qué, ¿me vas a decir 0? No, yo no tengo ningún motivo. Hay muchos ejemplos, y como se nos está acabando el tiempo, les voy a dar un ejemplo fácil de entender. Si ustedes me ofrecen café o pulque, ¿sí? Me están ofreciendo 2 opciones, y yo les voy a decir café. Y ustedes me van a preguntar, ¿por qué café cuando tenemos aquí el mejor pulque del mundo? ¿Por qué? Y yo les voy a decir 0. No tengo ningún motivo. No me creerían. Y ustedes, analizándolo, llegarían a pensar, no le gusta el pulque, ¿sí? Y como es un poco peligroso el pulque por el contenido alcohólico de esa bebida, por eso, y tendrían toda una serie de conclusiones. Ahora, vamos a dejar esa primera definición, aunque a ella volveremos un momento, y vamos a dar la segunda. La segunda definición del libre albedrío es lo siguiente: que el albedrío o la voluntad humana es la capacidad de escoger, ¿sí?, lo que queremos.
La capacidad de escoger conforme a nuestros deseos y pensamientos. ¿Sí? Esa definición es correcta. ¿Sí? Porque nos dice, la voluntad siempre escoge en base a algo. ¿Qué es ese algo? Lo que yo quiero. ¿Sí? De ahí nace la idea de autodeterminación, lo que yo quiero, conforme a mis deseos. Tomo una decisión no por esto, cero, no por nada, sino por algo, ¿sí? Por X razón. Tengo deseos, tengo motivos, tengo inclinaciones, tengo pensamientos, y en base a estos, ven, estas facultades de mi alma, lo que pienso y deseo, yo escojo lo que quiero. Ahora, aquí vamos a detenernos para que veamos que esto es algo importantísimo. Esta definición afirma que hay un cómo y por qué en todas nuestras decisiones. Al preguntarnos, ¿cómo hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste? Si te pones a analizarte, vas a decir, por este motivo, por este deseo, por aquella inclinación, por esta circunstancia, por X situación, tomé la decisión. Esa definición es correcta y va completamente de acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora. Lo que tú piensas y quieres es lo que tú vas a escoger, así de fácil. Pero ahora vamos a ir más lejos, con una serie de comentarios aquí, porque ahora ven con mucha atención. En muchas circunstancias de la vida, llegamos a tomar decisiones porque, vean ahora, nos sentimos obligados o forzados. Eso es así. Y ya el asunto se amplió más. Cuando el ladrón llega y dice, ¿tu dinero o tu vida? No, la verdad es que yo no quiero darle el dinero ni menos mi vida. Si tú me preguntas conforme a mis deseos, a nivel emocional, yo no quiero darle mi dinero, ni menos le quiero entregar mi vida, ¿sí? Pero mi mente me dice, ¿qué? ¿Le vas a dar el dinero? En contra de lo que tú quieres, le vas a dar ese dinero, porque tu mente te va a decir, yo no quiero morir. ¿Sí? Ahora, en ese sentido, ahora ven con mucha atención, la persona está tomando una decisión, sí, pero en base a dos deseos conflictivos. El deseo de conservar su vida está en conflicto con el deseo de darle al ladrón el dinero. Y hay que escoger en este caso, ahora ven, entre el deseo más fuerte en ese momento. ¿Sí? Aquellos que tomaron la decisión de atacar a los terroristas que iban a bordo del avión que se estrelló ahí en Pensilvania, ya estaban decididos. Uno de ellos dijo a su esposa, no vamos a salir vivos de esto. Pero ellos pensaban, bueno, si nos van a matar, mejor que acabemos con ellos también, ¿no? Para que no maten a otros. Pero si les hubiéramos preguntado, ¿están dispuestos así voluntariamente a morir? Nos habrían dicho, no, ¿cómo que es? No, eso sería suicidarnos, no. Pero las circunstancias en que nos encontramos nos presentan con dos opciones: o vamos a morir en manos de ellos, o vamos a acabar con ellos y todos nosotros vamos a morir juntos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? El pagar o no pagar los impuestos depende de las circunstancias y las consecuencias. ¿Ven lo que estamos diciendo? Si te dicen, tú vas a pagar los impuestos o a la cárcel pagarás. Ah, sí, entonces, pago mis impuestos. Pero si te dicen, no te va a pasar gran cosa, especialmente si me ayudas, ¿sí? Con un poco para el refresco, no te va a pasar nada. Entonces, tu voluntad que no quería pagar los impuestos, no, tu voluntad no tenía nada que decir.
tu deseo de conservar tu dinero actuó y comparaste lo que te va a costar un refresco con lo que pagarías en tus impuestos, y aunque tu mente decía, pero los comercios, los anuncios en la tele dicen que no debes hacer eso, es solamente lo que dicen en la tele, y tu voluntad optó por conservar mayor cantidad de dinero, independientemente de que había un conflicto aquí entre tu conciencia que te decía, pero eso es ilegal, eso es violar las leyes, eso es participar en todo lo que es la corrupción de nuestro país, pero tu voluntad, bien, esto se vuelve complejo. Ahora, podemos tener la opción de escoger entre una cosa que nos gusta, vean, y otra cosa que nos gusta más, ¿sí? Un BMW, me gusta. Un bocho, me gusta. Pero ¿cuál de estos me gusta más? No sé. ¿Quién sabe? ¿Sí? Pero ahora bien, más lejos, muchas circunstancias pueden impedir o entrar en esto, ven, circunstancias ajenas, ¿sí? La falta de dinero entra. No, a mí me gusta el BMW, pero el dinero que tengo me dice, no, te está gustando más el bocho, ¿sí? La falta de dinero, las responsabilidades de la vida, los compromisos. Pero yo me comprometí con mi amigo de que el que quedó de venderme el bocho, ¿no? De que se lo iba a comprar. Y si yo no se lo compro, entonces se va a enojar. ¿Sí? Circunstancias providenciales. Me acaban de despedir. Y ya no tengo dinero ni para el bocho ni el BMW. Mi voluntad sigue diciendo que sí. Que ya. ¿Sí? Y mis deseos también, pero mi mente me dice, no, pero solamente robando el bocho que viste al otro lado ahí, solamente así, vas a lograr tu propósito. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que esto se vuelve algo complicado, pero ahora ven con mucha atención la conclusión de todo esto. En cuanto a muchas decisiones de la vida, ven cómo esto funciona. La capacidad de escoger lo que queremos, ese es el punto, hemos dado algunos ejemplos. Pero ven lo que sucede ahora. Lo que normalmente pasará con cualquier decisión es lo siguiente. Tú vas a escoger según tu inclinación más fuerte, según el deseo más fuerte. ¿Sí? Y a veces, cuando es una decisión momentánea, instantánea, según la decisión más fuerte en ese momento. ¿Sí? Me ofrecieron café o refresco. El pulque no. Yo les dije café, pero después de tomar 2 o 3 tazas de café, estoy arrepentido y les digo, ¿no tienen un refresco por aquí? Ya en ese momento mi deseo cambió. Entonces, en ese momento tomé otra decisión contraria a la primera, en base a que ahora quiero el refresco. Es una decisión momentánea, ¿sí? O sea, desde decisiones pequeñas, insignificantes, hasta las decisiones más grandes. Incluso pudiéramos detenernos aquí para dar toda una serie de principios acerca de cómo debemos analizar cuidadosamente las decisiones que tomamos, especialmente si está por ahí algún mormón y nos ve con el café o refresco, ¿no? O sea, vamos a tomar una decisión basada en lo que fuera a decir el mormón, o si se trata del pulque, yo quiero el pulque, pero ¿qué dirán de mí? En base a eso vamos a tomar la decisión. Yo les estoy preguntando, ¿no? Y algunos de ustedes están pensando mucho acerca de esto. ¡Qué bueno! Ahora vamos al tema. La única pregunta que queda aquí es lo siguiente.
tiene el hombre en su naturaleza caída, corrupta, ¿sí? En su incapacidad moral y espiritual, en su condición de muerte espiritual, ¿tiene el hombre una voluntad dispuesta a acudir a Cristo? No, claro que no. Y aquí lo dice Cristo 2 veces. En 6:44, ninguno puede venir a mí. Estamos simplemente citando este texto, no vamos a meternos en el contexto. 6:44. Ninguno, nadie, no admite excepciones, ¿sí? Es una declaración universal. Nadie puede venir a mí. ¿Qué quiere decir venir a mí? Eso es creer en Cristo, acudir a Cristo, dar la espalda al pecado, entregarse a Cristo, confiando en Él, entregándote a su señorío, dependiendo solamente de Él para salvarte, ¿sí? Y cambiar tu vida. Nadie puede venir a mí, ninguno puede venir a mí. ¿Qué dice? Si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué quiere decir eso? Ahora ven lo mismo en 6:5. El mismo capítulo 6, versículo 65. Por eso os he dicho ya, lo vuelvo a repetir, que ninguno puede venir a mí. No poder es que incapacidad. ¿Sí? Ninguno es capaz de venir a mí. Vean, a menos que vean, si no le fuere dado, a menos que le sea dado del Padre. ¿Qué es lo que se le tiene que dar? ¿Qué? ¿Sí? Para que una persona pueda venir a Cristo con su voluntad, es necesario que tenga primero el deseo de venir a Cristo. ¿Qué es lo que la persona no tiene? No tiene tal deseo. No es que quizás le gustaría ir a Cristo o quizás a Buda o a Mohammed. No hay opciones aquí. Él no quiere nada con Cristo. ¿Sí? La opción está entre ser dueño de sí mismo y entregarse a Cristo. No, dice, ¿cómo voy a entregarme a Cristo? Yo prefiero ser dueño de mí mismo. Cree la idea del diablo, de su autonomía, de su supuesto libre albedrío y de que no le va a pasar nada. Y al fin y al cabo, Dios no sería capaz de castigar a nadie, especialmente una persona tan buena como yo. No. ¿Sí? Y aun cuando Dios le presenta con opciones, muchas personas no entienden por qué tanto énfasis sobre la ira de Dios y el infierno. Aun cuando Dios le habla y le presenta las opciones aquí, no estamos hablando de Buda o Buda como una opción, Cristo como otra opción, Mohammed, así lo dicen, como ¿cómo? Mahoma como otra opción. No. Dios le presenta ¿cuáles opciones? Cristo o el infierno. Vida eterna o muerte eterna. Felicidad o miseria. Gozo o tristeza. Riquezas celestiales o nada en el infierno. Absolutamente nada. La lista que hemos visto, ¿no? De todas las cosas que no están ahí. Amor, perfecto amor para siempre, lo que vimos hace 8 días, o un mundo de odio, de terror, en donde todos dan rienda suelta a esa enemistad que ahora sin control, ¿no? Se manifiesta hacia todos los habitantes del infierno. Y Dios, al presentar el tema en esos términos, apelando a la mente, a las emociones, para que la voluntad tome una decisión, aún así, el hombre en su condición caída, ¿qué es lo que dice? No, yo prefiero vivir y morir sin Cristo. Y cuando Cristo dice aquí,
Nadie puede venir, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado. Lo que se le tiene que dar es el deseo de venir. Antes de poder venir a Cristo, hay que tener el deseo de hacerlo. Y la Biblia afirma enfáticamente en estos dos textos y muchos que nadie tiene ese deseo. Por naturaleza, nadie. ¿Sí? Nadie. Entonces, lo que se le tiene que dar a la persona es el deseo. Pero ahora vamos a concluir con esto y veremos otro detalle para terminar. Vean aquí, otra vez en 44, esta palabra traer. Nadie puede venir a mí, ninguno, si el Padre que me envió no le trajere. Y un detalle aquí cabe señalarlo, ¿no? Esta palabra traer se traduce arrastrar en Santiago 2, en Hechos 16. ¿Sí? ¿Qué clase de ayuda es necesaria para traer a una persona a Cristo? La palabra griega significa obligar, compeler, empujar mediante una fuerza superior o irresistible. ¿Sí? La traducción en Hechos: los arrastraron a la plaza pública ante las autoridades, los discípulos, los arrastraron, no querían ir, ¿sí? Lo mismo en Santiago 2, los arrastran los ricos, no ante los tribunales, a los pobres los arrastran, los llevan forzosamente, empujados, obligados, mediante el uso de fuerza superior. Esa es la palabra aquí traducida, traer. ¿Qué quiere decir? Que vean, que cuando la verdad de Dios llega a la mente, la persona se pone a resistirla. Cuando Dios, apelando a sus deseos, ¿no te gustaría escapar? ¿Sí? De la muerte eterna. ¿No te gustaría vivir en un mundo de amor en vez de un mundo de odio? ¿No te gustaría escapar de la presión, del basurero y todas las palabras, ¿no?, que ya hemos visto, que están en ese librito que repartimos hace 15 días? ¿No te gustaría escapar de todo esto? ¿Qué quiere decir? Que Dios no simplemente le tiene que dar el deseo, ¿sí? Que Dios le tiene que convencer. O sea, que Dios tiene que hacer lo necesario para superar la resistencia natural que está en esa persona debido a su naturaleza corrupta, debido a la muerte, la condición de muerte espiritual en que se encuentra. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo al decir eso? Que Dios le tiene que dar el deseo y aún así tiene que hacer algo irresistible en el corazón de esa persona. O nunca llegará a decir que sí. Entonces, desde esta perspectiva, hemos comprobado lo que mencionamos repetidas veces al principio del estudio, que esta condición de muerte espiritual es una condición de corrupción total, en realidad, y de incapacidad total. La incapacidad es total, porque Dios tiene que darle tanto el deseo como tiene que jalarlo por una fuerza superior. La fuerza superior es la del Espíritu Santo de Dios, el poder del Espíritu de Dios. Es el único poder que nos puede conducir al punto con nuestra voluntad de romper con el pecado y de entregarnos a Cristo. Ahora, todo eso lo hace Dios, ¿cómo? ¿Cómo? Por su gracia. ¿Sí? Si yo te estoy ofreciendo algo, supongamos que aquí yo tuviera un billete de, no existen, pero supongamos que esto fuera $1,000,000. Caramba, te lo estoy enseñando. $1,000,000. ¿Sí? Se va a poner nervioso. $1,000,000. ¿Sí? Te lo voy a dar.
Pero como a ti no te gusta la imagen que está aquí en el billete, me dices que no. ¿Sí? Me dices, no. Ese hombre malvado ahí, yo sé quién es. ¿Sí? ¿Quién ha de ser? No le gusta, no le cae bien este hombre, ¿sí? Y entre más que está viendo quién es el hombre que está ahí, quién es la imagen, de quién es mi enemigo. El que está ahí en ese billete, esa es la representación. Este billete representa el poder, la autoridad, el reino, el dominio de mi enemigo. No, pero $1,000,000 de pesos aún de tu enemigo, ¿no te sirve para algo? No estoy diciendo lo que le voy a hacer si no acepta. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí con esta ilustración? Yo tendría que hacer algo. Aún ofreciéndole $1,000,000 de pesos, supongan una cantidad más grande, ¿no? Porque se le hace poco. Una cantidad más grande. Hay una oposición en él a recibir lo que le estoy ofreciendo. Y si yo comienzo vamos a dialogar sobre esto, vamos a tener algunas pláticas. Vamos a ver si no podemos ponernos de acuerdo. ¿Sí? Platicando, dialogando, estoy hablando aquí a su mente, ¿sí? Y luego si yo comienzo a hablar de todas las bondades de este hombre que él odia, él entiende que si acepta este dinero, se está comprometiendo con el cuya imagen está aquí en el billete, ¿sí? Entonces le doy cantidad de argumentos para convencerle de que este hombre no es como aquel enemigo que él conoció hace tiempo, ¿no? Que él mal entendió hace tiempo. Y aún así sigue con que no, ¿sí? Entonces, ahora vean, si yo tengo a mi disposición, ¿sí?, la capacidad de poner un deseo en él que él no tiene, y por más que me ha resistido ya pláticas, ¿sí?, debates, argumentos, he estado tratando de convencerlo, y aún así no se da por vencido. No, como lo dicen ustedes, no quiere dar su brazo a torcer, ¿sí? Ahora, si yo tengo la capacidad de hacer algo, dinero, para que nazca en él un deseo que no está ahí, ¿sí? Y hasta este punto llego. No voy a decir cómo, eso no importa, pero pongo el deseo en él, ¿sí? Y luego me pongo así a ver qué va a hacer, a ver si ahora sí. Entonces viene la ilustración. Y si aún así le tengo que rogar, ¿sí? Y ustedes van a decir, ¿cuánta es la gracia de Tomás? ¿Sí? Le están ofreciendo algo que es para su propio beneficio. Ha pasado horas debatiendo con él, ha dialogado, ha tratado de quitar todas las objeciones, todos los obstáculos, ¿sí? No hemos hablado de lo que va a pasar si él no recibe este dinero, no, todo por las buenas, ¿no? ¿Sí? Y hasta le he dado un deseo que él no tenía, porque yo tengo a mi disposición la capacidad de poner un deseo en él que no estaba ahí. Y aún así le tengo que rogar. Y cuando él viene y piensa, por fin lo estoy haciendo por mi libre albedrío, ¿sí? Por fin me cayó el 20, ¿sí? Por fin estoy haciendo lo que realmente quiero hacer ahora, ¿sí? Y esto es lo que sucede cuando una persona es convertida a Cristo. Créanme, no estamos exagerando nada aquí. La persona viene a Cristo, se entrega a Cristo, invoca a Cristo, da la espalda a sus pecados, y la mayoría de las personas que llegan a ese punto están pensando, sí, por fin le voy a hacer un favor a Dios. Por fin me voy a entregar a Cristo.
Pero ¿qué es lo que está pasando en realidad? Dios está actuando ¿cómo? En su gracia. Si nosotros hubiéramos tratado con una persona así, nunca habríamos llegado ni al punto de debatir, ni menos de poner un deseo en él que él no tenía. Lo que se tiene que dar a la persona es el deseo, ¿sí? Ni menos de rogarle y permitir que él venga como si él lo estuviera haciendo todo, como si él me hiciera un favor. Aún así no lo quiere recibir, ¿vean? Como si él me hiciera un favor al recibir el billete. No. O sea, íbamos a ver otro argumento aquí, pero lo vamos a detener con la ilustración. ¿Qué es lo que estamos viendo con la ilustración? Lo que este texto quiere decir, que es la pura gracia de Dios, ¿sí? Lo que supera esta incapacidad, esta corrupción y esta condición de muerte espiritual. Ahora vuelven a Efesios y vamos a terminar. En Efesios, en donde estábamos leyendo al principio de esta parte del estudio, Efesios 2, y vamos a terminar. Hay muchas otras dudas que entran aquí acerca de la responsabilidad humana y otros factores que no vamos. Yo quería abarcar todo eso, pero lo veremos de hoy en 8. Cuando dice en 2.1, recibisteis, la idea es vida espiritual, ustedes que estabais muertos en pecado, ¿sí? En esta condición, en 2, andábamos, ¿no? Conforme a la condición del mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire es el diablo, esclavos del diablo, el espíritu que obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros, bien, también vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne. Esto es la voluntad entregada al pecado, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, tanto los deseos como los pensamientos, toda la personalidad humana entregada al pecado. Y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, eso es la muerte espiritual de la cual hemos estado hablando, un estado de corrupción y de incapacidad total en sentido espiritual. ¿Qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo, uniéndonos con Cristo, es la mejor traducción. ¿Y ven lo que dice? Por gracia sois salvos. Si a pesar de todo, vean, de nada serviría, para volver a la ilustración, si yo se lo entregara, ¿sí?, sin que él lo aceptara. ¿No? Entonces, yo sigo insistiendo en dárselo, eso es mi gracia, y hago lo necesario para que lo reciba. Le traslado de esta condición de muerte espiritual a lo que vamos a ver